Hoy vamos a modelar y analizar el siguiente cascarón en el programa COMSOL Multiphysics. Acá podemos ver la representación del cascarón. Tiene diferentes fuerzas aplicadas en su ecuador y es mm, semiesférico. Vamos a modelar solo un cuarto de esta semiesfera por cuestiones de simetría. Acá tenemos una descripción del problema donde tenemos las condiciones de frontera. Por ejemplo, tenemos un desplazamiento en X, una rotación, un ángulo en Y y un ángulo en Z iguales a 0, un desplazamiento en Y, un ángulo en X, un ángulo en Z igual a 0 a lo largo de AC, y también tenemos que el desplazamiento en Z es igual a 0 en el punto A. El radio de la esfera es de 10, el espesor es de 4 centésimas y también tenemos de 4 milésimas. El espesor de 4 centésimas corresponde a una carga de 2 unidades y el de 4 milésimas corresponde a una carga de 2 milésimas. No hay unidades, luego se las colocaremos. Tenemos un módulo de Young de 6.825 por 10 a la 7 y un coeficiente de Poisson de 3 décimas. También tenemos las dos relaciones de espesor y radio con las que vamos a trabajar y sus correspondientes cargas. Y por último tenemos un desplazamiento de referencia en el eje X en el punto A, que con él vamos a comparar si sí nos está dando el resultado que debería dar. Para modelar vamos a abrir COMSOL, asistente de modelo 3D, vamos a mecánica estructural, cáscara o shell, agregar, vamos a estudio y vamos a añadir un estudio estacionario y le vamos a dar en hecho. Como debemos cambiar las fuerzas y los radios para probar las otras relaciones de espesor, vamos a crear unas cuantas variables. Inicialmente vamos a crear la variable para la fuerza que vamos a llamar F. Inicialmente va a tener un valor de 2, luego se lo cambiaremos y va a estar dado en newtons. Y el radio, que llamaremos R mayúscula, inicialmente va a ser de 10 y la descripción va a ser de metros. Ahora vamos a la pestaña Geometría y vamos a añadir una esfera. Nuestra esfera va a tener el radio que acabamos de crear, R, y le damos en construir todos los objetos. Ahora vamos a conversiones y convertir a superficie. Vamos a seleccionar nuestra esfera y le decimos construir todos los objetos. Ahora vamos a Geometría 1, hacemos clic derecho y le hacemos clic en suprimir entidades. Vamos a seleccionar todo y vamos a eliminar esta entidad y ahora le hacemos clic en construir todos los objetos. Lo que acabamos de hacer fue eliminar las demás octavos de toda la esfera y nos quedamos con esta sección. Ahora vamos a crear el material. Para ello hacemos clic aquí en materiales, vamos a hacerle clic derecho, le hacemos clic en material en blanco y vamos a añadir el módulo de Young, que como dijimos va a ser de 6.825 por E a la 7
En este caso vamos a trabajar en pascales. El coeficiente de Poisson va a ser de 3 décimas y la densidad que vamos a trabajar va a ser de 6850. Este dato de la densidad no es tenido en cuenta en el análisis estático, por lo tanto es irrelevante y este valor simplemente será para rellenar. Ahora vamos a añadir el espesor de nuestro cascarón, que en este caso va a ser de 4 centímetros. Ahora vamos a la pestaña Física, Aristas y vamos a buscar Simetría. Vamos a seleccionar los bordes 1 y 2 para tener en cuenta justamente la simetría. Ahora hacemos clic aquí en puntos, buscamos desplazamiento y rotación prescritas y vamos a seleccionar el punto 3 y le vamos a decir desplazamiento prescrito en la dirección Z y va a ser igual a 0. De nuevo vamos a puntos, carga puntual y esta carga puntual la vamos a nombrar con X. Vamos a seleccionar el punto 3 y esta fuerza va a ser en X y va a ser igual a la fuerza por un parámetro que ahora vamos a crear y que voy a explicar por qué se crea. De nuevo, puntos, carga puntual. En este caso, esta carga puntual va a ser en y vamos a seleccionar el punto 2 donde va a ser aplicado y aquí en Y vamos a colocar menos F por el parámetro. Si hacemos clic aquí en Shell y vamos hacia discretización, tenemos la opción de colocar que el campo de desplazamiento sea lineal o cuadrático. Esto nos sirve para cambiar el orden de las funciones de forma de los elementos finitos y de esta manera estaríamos aplicando el método P de refinamiento de la malla de elementos finitos. En este caso la vamos a dejar cuadrática. Ahora vamos a crear la malla de elementos finitos. Para ello venimos aquí a malla. Vamos a crear una malla controlada por la física. Su tamaño va a ser fino y le hacemos clic en construir todo. De esta manera se construye una malla muy homogénea. Sin embargo, lo que deberíamos hacer es colocar una mayor concentración de elementos finitos en las partes donde hay un mayor gradiente de esfuerzos. Naturalmente, esos lugares van a ser los lugares donde vamos a aplicar nuestras cargas. Entonces, para refinar en esas dos zonas, vamos a hacer clic derecho aquí, editar secuencia inducida por la física y vamos a crear un nuevo tamaño. Para ello hacemos de nuevo clic aquí, tamaño, y este lo debemos subir un nivel para que no haya ningún problema. Y este nuevo tamaño vamos a seleccionarlo para puntos. Y vamos a seleccionar estos dos puntos que es donde queremos refinar porque ahí están aplicadas nuestras cargas. Y el tamaño va a ser extremadamente fino. Y ahora le doy en construir todo y vemos cómo la malla fue refinada en estas dos zonas que son las que nos interesan especialmente. Ahora si queremos revisar la calidad de la malla, debemos hacer clic aquí, clic derecho, estadísticas y acá tenemos, por ejemplo, este criterio de oblicuidad y acá tenemos la calidad mínima que debería tener un elemento para estar bien bajo este parámetro y acá la calidad media que tienen nuestros elementos bajo este parámetro y acá un histograma donde vemos que la mayoría de elementos están
bien bajo este criterio. Y acá podemos ver el resto de criterios. En todos los casos, la media de nuestro elemento es mayor a la necesaria y la mayoría de elementos están muy bien. Todos estos criterios dejan bien parada a nuestra malla. Ahora vamos a continuar con el parámetro que dije que iba a explicar. Para ello vamos aquí a parámetros. Inicialmente vamos a crearlo, se llama para y vamos a colocarle una expresión 0 y como nombre vamos a colocarle solver parameter. Ya vamos a entrar más en profundidad con este parámetro. Ahora vamos a estudio 1, estacionario y vamos a incluir no linealidad geométrica. Vamos también a extensiones del estudio, vamos a activar el barrido auxiliar. Hacemos clic aquí en este más, en agregar. Y ahora vamos a añadir nuestro parámetro, que es el para, el que agregamos ahorita último. Y vamos a colocarle un rango de esta manera, entre 0 y 1 con un paso de 0.1. Ahora vamos a estudio y le hacemos clic en mostrar resolvedor por defecto. Abrimos acá en solución 1, resolvedor estacionario y vamos a cambiar la tolerancia relativa a una 10 milésima. Vamos a abrir acá el resolvedor estacionario. Hacemos clic en completamente acoplado. Abrimos método de terminación y en método no lineal vamos a colocar constante Newton. La razón para colocar esto es que un pequeño error en los desplazamientos aproximados durante las iteraciones puede causar grandes fuerzas residuales debidas a una diferencia grande entre las rigideces de flexión y de membrana. Por esto, se utiliza un control manual para amortiguar este efecto en el método de Newton. Ahora ya podemos calcular nuestro cascarón. Una vez terminado el estudio, vamos a resultados, a la pestaña resultados, numérico, y vamos a crear un punto de evaluación. Nuestro punto de evaluación va a ser el punto 3 y la expresión que queremos evaluar es el desplazamiento en el eje X, que en este caso va a ser U. Le hacemos Enter y ya le podamos hacer clic aquí en evaluar. De esta manera vamos a tener acá la lista de los parámetros y el parámetro varió entre 0 y 1. Este parámetro se metió aquí porque queríamos mostrar cómo si colocábamos la fuerza entera de 2 newtons no íbamos a tener el resultado esperado, que era este, sino que ese lo íbamos a obtener trabajando con la mitad, no con 2 newtons, sino con 1 newton, porque 0.5 por 2 nos da 1 newton. ¿Y por qué esto? Pues no se tiene en cuenta los 2 newtons por la simetría. Entonces en este caso solo era necesario tener en cuenta 1 newton y por eso coloqué este parámetro aquí para que podamos visualizar cuál es el efecto de haber tenido en cuenta los 2 newtons y cómo solo con 1 newton fue suficiente para obtener el resultado que deberíamos haber tenido. En este caso, este desplazamiento de referencia tiene una diferencia con este desplazamiento que encontramos de apenas unas 5 10 milésimas.
Entonces el resultado es bastante acertado y cercano a lo que debería dar. Aquí en COMSOL podemos ir a tensión y superficie y acá podemos, según las expresiones, podemos encontrar un montón de gráficas muy abundante. En este caso, esta expresión lo que hace es encontrar los esfuerzos de von Mises en los puntos de Gauss. Acá la tenemos. Y acá ya tengo diferentes gráficas para el parámetro 0.5, que es el adecuado en nuestro caso. Para ahorrar tiempo, ya he sacado varias de las gráficas que vamos a analizar rápidamente. En este caso, la superficie de tensión de von Mises nos dice dónde va a tender a fallar la estructura. En este caso, tendería a fallar en los lugares donde fueron colocadas las cargas. El criterio de Tresca aplica el mismo concepto. Y acá tenemos, por ejemplo, el campo de desplazamiento en X. Naturalmente hay mayor desplazamiento donde hubo carga aplicada en X. Equivalentemente o análogamente sucede lo mismo en Y. Este es el campo de desplazamiento en Z. Y acá tenemos el desplazamiento total, donde podemos ver que los desplazamientos se encuentran especialmente cercanos a los lugares donde se colocaron las cargas. En cuestión de reacciones, obtenemos reacciones totales según las diferentes componentes. En este caso, esta reacción de -1 contrarresta la carga de 1 newton que se le colocó en X y equivalentemente en Y también hay una reacción de 1 newton. En Z tiende a 0. Este es un 3.5 por 10 a la menos 10, que es un número muy pequeño y es por cuestiones de estimación, un problema numérico, pero es 0. Y acá podemos analizar los distintos momentos flectores. COMSOL nos los da en distintas componentes. Sin embargo, nosotros podemos tener en cuenta los momentos flectores para diseñar un refuerzo de acero, suponiendo que esto fuera concreto. Entonces, de esta manera podríamos tener nuestro concreto reforzado u hormigón armado, como también se le conoce. Ya tenemos las distintas componentes. Como COMSOL no es un software de diseño, voy a pasar rápidamente y no voy a profundizar en este tema. Acá tenemos los esfuerzos principales. Acá tenemos el primero. Acá vemos cómo es más alto acá en este borde. La segunda tensión principal es 0 en toda la tercera tensión principal. Acá tenemos las direcciones. COMSOL nos las ofrece en sus distintas componentes. Habría que tener en cuenta las tres componentes para poder sacar las direcciones, que son distintas. Acá podemos ver que son distintas en la parte superior del cascarón y también son diferentes en la parte inferior. Y estas direcciones principales nos permitirían encontrar la forma óptima de colocar el refuerzo de acero en nuestra estructura. En la dirección de tensión 2 nos permitiría hacerlo para la parte inferior. Acá también tengo esta gráfica de la calidad de los elementos bajo el criterio de volumen versus circunvalación, donde podemos ver que aunque en esta zona tenemos una menor calidad de los elementos finitos, tampoco es baja, es cercana a 0.7, lo cual está relativamente bien, y en las zonas donde reforzamos más
vemos que tenemos una buena calidad de elementos finitos. La fuerza en el plano local y la fuerza de cizallamiento nos muestra cuál es el flujo de las fuerzas hacia los apoyos. Como las fuerzas están aplicadas en el ecuador de nuestra semiesfera y los apoyos se encuentran en esa misma línea, solo va a haber variación en esa línea. Y de manera similar en la otra componente de esa fuerza de cizallamiento. Los esfuerzos principales máximo y mínimo son aquellos donde el esfuerzo normal es máximo y mínimo respectivamente. Finalmente, vamos a parámetros y acá donde tenemos definido nuestro F y nuestro R, podemos cambiar para tener en cuenta estas dos relaciones de T sobre L y las dos cargas correspondientes. Entonces, en este caso es muy sencillo tener en cuenta esta relación menor porque simplemente sería cambiar acá el F por 2 milésimas y el radio en este caso sería 100 metros. Con esto ya podríamos de nuevo ir a estudio y calcular de nuevo. En este caso, como se utilizó la misma malla de elementos finitos, acá sí se ve que esa malla ya no es adecuada. Vamos a venir ahora y de nuevo vamos a evaluar el desplazamiento en X en el punto y vemos que es muy similar al que habíamos obtenido antes, sino que está escalado y hay un pequeño cambio porque es que utilizamos la misma malla de elementos finitos. No, entonces hubo una disminución en la aproximación del resultado. Pero esto lo que nos demuestra es que sí podemos calcular también espesores con unas relaciones más pequeñas. Eso es todo. Muchísimas gracias.